Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de lo que inicia el lore de Warcraft. Básicamente vamos a empezar con todo lo que vino siendo la Guerra de los Ancestros. Es básicamente los libros que inician la cronología del lore de Warcraft. Por ejemplo, ya todos sabemos, todos conocen a Malfurion, a Illidan y a Tyrande, ¿sí? En esta historia vamos a ver, digamos, lo que era Azeroth cuando era una Pangea, ¿sí? Que, digamos, todos los continentes eran uno solo. Pues acá nos van a mostrar la historia de cómo se vivió todo eso en el libro El Pozo de la Eternidad, o la Guerra de los Ancestros, básicamente. Y también vamos a ver, todos conocen a Malfurion el druida, a Illidan el cazador de demonios y a Tyrande, pues la elegida de la luna. Pero este libro nos muestra cuando eran jovencitos, cuando los dos hermanos se llevaban bien, antes de que Malfurion fuera druida, antes de que Illidan, digamos, hiciera las cosas que hizo y le encarcelaran durante 10.000 años. Básicamente esto muy desde el principio. También se van a tratar temas como por qué Illidan perdió los ojos, la primera llegada de la Legión, los indicios de la corrupción de A la Muerte y temitas muy bacanos que enriquecen muchísimo el lore y que al principio puede parecer enredado, pero creo que todos van a llegar a entender pero que muy fácil. Voy a tratar, eso sí, de ir metiendo, por ejemplo, animación bacana, o sea, animación como tal no, ir metiendo, por ejemplo, soniditos que sean amenos, tratar de hacer una buena lectura y tratar de imitar algunas voces. También voy a poner unas imágenes de fondos que se vayan como relacionando con la historia, pero la idea es que lo puedan también, si lo quieren ver, excelente, y si no, pues escucharlo en formato tipo podcast mientras van lavando, no sé, trastes, el carro, la casa, o simplemente si viajan en el bus. Así que espero que les guste y arrancamos con esta trilogía de la Guerra de los Ancestros, el libro 1, El Pozo de la Eternidad. Espero que les guste. El lago negro se agitaba enloquecidamente. Había ocurrido una guerra y había acabado. Y Krasus lo sabía. La historia registraría lo que había sucedido, y en aquel registro casi se perderían las incontables vidas destruidas, las tierras arrasadas y la destrucción casi total de todo el mundo de los mortales. Incluso las memorias de los dragones son fugaces en tales circunstancias, admitió para sí la pálida figura vestida con túnica gris. Eso lo comprendía muy bien, ya que ante la mayoría de los ojos presentaba una figura semiélfica, delgada con rasgos afilados, el pelo entrecano y 3 cicatrices largas viajan por su mejilla derecha. Era mucho más que eso. Para la mayoría era conocido como un mago, pero unos pocos elegidos lo llamaban Corialistas, un nombre que solo un dragón llevaría. Krasus había nacido siendo un dragón, uno rojo y majestuoso, el más joven de los consortes de la gran Alexstrasza. Ella, el aspecto de la vida, era su compañera más querida, y sin embargo, una vez más se obligó a apartarla de su mente para estudiar las tribulaciones y el futuro de las cortas vidas mortales. En la morada oculta, labrada en roca que había elegido como su nuevo refugio, Krasus observaba el mundo de Azeroth. El cristal esmeralda brillante le permitía ver cualquier tierra o individuo que deseara, y en todos los sitios en el que el mago dragón miraba, veía devastación. Parecía como si solo hubiera sido hace unos años, cuando los monstruos grotescos de piel verde llamadas orcos, que habían invadido el mundo desde más allá, habían sido derrotados, con sus números restantes mantenidos en campamentos. Krasus había creído que el mundo estaba listo para la paz. Sin embargo, esa paz había sido de corta duración. La Alianza, coalición liderada por los humanos que habían estado al frente de la resistencia, había comenzado inmediatamente a desmoronarse. Los miembros competían por el poder sobre los otros. Parte de eso fue culpa de los dragones, o de un dragón en específico, a la muerte, pero gran parte simplemente la codicia y la ambición de los humanos, enanos y elfos. Sin embargo, aún eso hubiera sido de poca preocupación de no ser por la llegada de la Legión Ardiente. Hoy en día, Krasus estaba examinando la lejana Kalimdor, situada al otro lado del mar. Incluso ahora, parte de aquellas tierras parecían acabar de salir de una terrible erupción volcánica. No hay vida, no hay una aparente civilización que se haya mantenido en pie en esas áreas. La Legión Ardiente no había dejado a su paso más que la muerte. Los demonios ígneos habían venido de un lugar más allá de la realidad. Buscaban magia, magia para devorar. Atacaban junto con sus peones monstruosos, la plaga, en un intento de arrasar el mundo. Sin embargo, no contaban con la alianza menos probable de todas. Los orcos, que una vez habían sido sus marionetas, se habían vuelto en su contra. Se habían unido a los humanos, elfos, enanos y dragones para diezmar a los guerreros demoníacos y sus horribles bestias, y expulsar los restos de nuevo al infernal más allá. Habían perecido miles, pero la alternativa... El mago dragón resopló. En verdad, no había otra alternativa. Krasus movió sus largos y delgados dedos sobre el orbe, invocando una visión de los orcos.
La vista se puso borrosa momentáneamente y luego reveló una zona montañosa más al interior. Una tierra dura, pero todavía llena de vida y capaz de mantener a los nuevos colonos. Ya varias estructuras de piedra se habían levantado en el asentamiento principal, donde el jefe de guerra y uno de los héroes de la guerra, Thrall, gobernaba. El alto edificio redondeado que sirvió como su cuartel era tosco según los parámetros de cualquier otra raza, pero los orcos tenían cierta tendencia a la sencillez. La extravagancia de un orco era tener un lugar permanente para vivir. Ellos habían sido nómadas o prisioneros por tanto tiempo que el concepto de hogar había sido prácticamente olvidado. Varias de las grandes figuras verdosas labraban en un campo. Al observar a los colmilludos trabajadores, de aspecto brutal, Krasus se maravilló ante el concepto de granjeros orcos. Thrall, sin embargo, era un orco muy inusual, y enseguida había asumido las ideas que devolverían la estabilidad de su pueblo. Estabilidad era algo que el mundo entero realmente necesitaba. Con otro movimiento de su mano, el dragón mago desestimó Kalimdor, convocando ahora una ubicación más cercana, la que una vez fuera la orgullosa capital de su amada Dalaran, gobernada por los magos del Kirin Tor, los principales magos. Había estado en la vanguardia de la lucha de la Alianza contra la Legión Ardiente, pasando a ser uno de los primeros y más preciados objetivos de los demonios. Dalaran estaba en medio de ruinas. Las agujas, en otro tiempo enorgullecidas, se habían prácticamente destrozado, las grandes bibliotecas quemadas. Incontables generaciones de conocimiento se habían perdido, y con ellos un sinnúmero de vidas. Incluso el Consejo había sufrido mucho. Varios de los que Krasus había considerado como amigos, o al menos habían sido respetados colegas. El liderazgo estaba en confusión, y sabía que iba a tener que intervenir para echar una mano. Dalaran tenía que hablar con una sola voz, aunque solo fuera para mantener lo que quedaba de la deshecha alianza. Sin embargo, a pesar de la crisis y tribulaciones que quedaban, el dragón tenía esperanza. Los problemas del mundo eran superables. No más miedo a los orcos, no más miedo a los demonios. Azeroth lucharía, pero al final, Krasus estaba seguro de que no solo se limitaría a sobrevivir, también creía plenamente que prosperaría. Se apartó del cristal esmeralda y se levantó. La reina dragón, su amada Alexstrasza, le estaría esperando. Ella sospechaba de su deseo de volver a ayudar al mundo de los mortales, y, de todos los dragones, era ella quien mejor los entendía. Él se transformaría en su verdadero yo, y se despediría de ella por un tiempo, y partiría antes de arrepentirse. No solo había elegido este refugio por su privacidad, sino también por su enormidad. Al salir de la caverna más pequeña, Krasus entró en otra de estalactitas y estalagmitas cuya altura alcanzaba las de las ahora perdidas torres de Dalaran. Un ejército podría haber acampado en ella y no se llenaría. El tamaño justo para un dragón. Krasus estiró los brazos, y mientras lo hacía, sus dedos afilados se alargaban aún más, convirtiéndose en garras. Su espalda se arqueó y cerca de los hombros brotaron dos bultos idénticos que rápidamente se transformaron en alas. Sus largos rasgos se estiraron, volviéndose reptilianos. A la vez que todos esos cambios menores, la forma de Krasus fue creciendo. Se convirtió en 4, 5, incluso 10 veces el tamaño de un hombre, y siguió creciendo. Cualquier parecido con un humano o un elfo se desvaneció rápidamente. El hechicero Krasus se convirtió en Corialtras, el dragón, pero a la mitad de su transformación, una voz desesperada llenó su cabeza. Cosas. Cosas. Se estremeció, volviendo a su forma de mago. Krasus parpadeó y miró alrededor de la enorme cámara como si buscara la fuente del grito. Nada. El mago dragón esperó y esperó, pero la llamada no se repitió. Encogiéndose de hombros a sus propias incertidumbres, comenzó de nuevo con la transformación. Y de nuevo, la voz desesperada gritó. Corialstra. Esta vez, lo reconoció inmediatamente. Él respondió de la misma manera. ¡Te escucho! ¿Qué es lo que necesitas de mí? No hubo respuesta, pero Krasus sintió la desesperación restante. Concentrándose, trató de expandir su mente y establecer un vínculo con el que necesitaba su ayuda de forma tan apremiante. Alguien que no debería haber necesitado ayuda de ninguna criatura. ¡Estoy aquí!, afirmó el mago dragón. ¡Siénteme! ¡Envíame una señal de lo que va mal! Sintió el toque más pasivo a cambio, una débil insinuación de algún peligro. Krasus concentró cada ápice de sus pensamientos en aquel mínimo vínculo, con la esperanza. La abrumadora presencia de un dragón cuya magia era 1000 veces más fuerte que la suya estremeció a Krasus. Una sensación de siglos de edad muy avanzada lo envolvió en su terrible majestuosidad. Krasus sintió como si el tiempo lo envolviera ahora en toda su totalidad. Pero no era el tiempo, no del todo.
era el aspecto del tiempo. El dragón del tiempo Nosdormu. Solo había 4 grandes dragones, 4 grandes aspectos, de los cuales su amada Alexstrasza era la vida, el loco Máligos era la magia, y la Eteria, y Cera influenciaba los sueños. Ellos, junto con el solitario Nosdormu, que era el tiempo, representaban la creación misma. Krasus hizo una mueca de dolor. En verdad, antes habían sido 5 aspectos. El quinto que había sido llamado Neltharion, el guardián de la tierra. Pero hace mucho tiempo, en un tiempo que incluso Krasus no podía recordar con claridad, Neltharion había traicionado a sus compañeros. El guardián de la tierra se había vuelto contra ellos y en el proceso se había ganado un nuevo título, más apropiado para él: a la muerte, el destructor. El simple hecho de pensar en a la muerte sacó a Krasus de su ensimismamiento. Distraídamente tocó las 3 cicatrices en su mejilla. ¿A la muerte había vuelto para asolar el mundo de nuevo? ¿Por eso el gran Nosdormu mostraba tan angustia? ¡Te escucho!, Krasus mentalmente respondió, ahora algo más que asustado por el motivo de la llamada. ¡Te escucho! ¿Es el destructor? Pero en respuesta, fue nuevamente golpeado por una abrumadora serie de imágenes sorprendentes. Las imágenes quedaron impresas en su cabeza, haciendo imposible que las olvidara. Sin embargo, Krasus, en ambas formas, por muy adaptable y capaz que fuera, no era rival para el poder desenfrenado de un aspecto. La fuerza del poder mental del otro dragón lo arrojó contra la pared más cercana, donde el mago se derrumbó. Le tomó varios minutos a Krasus para levantarse desde el suelo, e incluso entonces la cabeza le daba vueltas. Pensamientos fragmentados asaltaron sus sentidos. Lo único que pudo hacer durante un rato fue esforzarse para permanecer consciente. Poco a poco las cosas se estabilizaron lo suficiente como para que se diera cuenta de la magnitud de lo que acaba de suceder. Nosdormu, el señor del tiempo, gritó nuevamente desesperado por ayuda. Su ayuda. Había acudido específicamente al dragón menor, y no a uno de sus hermanos. Pero nada sería tan angustiante para un aspecto a menos de ser una amenaza monumental para el resto de Azeroth. ¿Por qué entonces elegir un dragón solitario rojo y no a Alexstrasza o Ysera? Intentó una vez más interactuar con el gran dragón mayor, pero sus esfuerzos solo hicieron que su cabeza se mareara de nuevo. Estabilizándose, Krasus reposó e intentó decidir qué hacer. Una imagen en particular exigía constante su atención, la imagen de una zona de montaña de nieve barrida en Kalimdor. Lo que fuese que Nosdormu había intentado explicarle tenía que ver con aquella región desolada. Krasus tendría que investigar, pero necesitaría asistencia capaz, alguien que pudiera adaptarse fácilmente. Mientras Krasus se enorgullecía de su propia capacidad de adaptarse bien, su especie era, en su mayor parte, obstinada y lo hacían a su manera. Necesitaba a alguien que escuchara, pero que también pudiera reaccionar instantáneamente al instante ante los giros de los acontecimientos. No, para un esfuerzo tan impredecible, solo una criatura le serviría. Un humano. En concreto, el humano llamado Ronin, un hechicero. Y en Kalimdor, en las estepas de las tierras salvajes, un canoso anciano orco se inclinó sobre un fuego humeante, murmurando palabras cuyo origen eran de otro mundo. La figura verde arrojó un puñado de hojas al fuego, aumentando el humo ya espeso. Los vapores llenaron su humilde choza de adobe y madera. El calvo y anciano orco se inclinó más e inhaló. Sus ojos castaños estaban enrojecidos y la piel le colgaba. Tenía los dientes amarillentos y rotos, y había perdido uno de sus colmillos años atrás. Apenas podía levantarse sin ayuda, y cuando caminaba lo hacía encorvado y lento. Sin embargo, incluso el guerrero más resistente le pagó lealtad como chamán. Un poco de polvo de huesos, un toque de bayas de tana, todo formaba parte de una verdadera tradición resucitada entre los orcos. El padre de Kaltar le había enseñado todo, incluso durante los años oscuros de la Horda, igual que su abuelo le había enseñado a su padre. Y ahora, por primera vez, el arrugado chamán se encontraba rezando que le hubiera enseñado bien. Unas voces murmuraron en su cabeza, los espíritus del mundo que los orcos ahora llaman hogar. Normalmente susurraban cosas pequeñas, cosas de la vida, pero ahora murmuraban con ansiedad. Cuidado, cuidado. ¿Pero qué? Tenía que saber más. Kaltar metió la mano en una bolsa que llevaba en la cintura, tomando 3 hojas negras secas. Eran casi todo lo que quedaba de una sola planta traída del antiguo mundo de los orcos. Kaltar había sido advertido de que no las usara a menos de que realmente lo considerara necesario. Ni su padre ni su abuelo las habían utilizado antes. El chamán las arrojó a las llamas. Al instante el humo se volvió en un espeso remolino azul. No negro, sino azul. El orco frunció el ceño ante este cambio. Luego se inclinó hacia adelante de nuevo y aspiró tanto como le fue posible.
El mundo se transformó, y con él, el orco. Se había convertido en un pájaro, una gran ave volando sobre el paisaje. Voló sobre las montañas sin un cuidado. Con sus ojos ahora podía ver a los animales más pequeños, los ríos más lejanos. Una sensación de euforia que no sentía desde su juventud casi abruma a Cal, pero la combatió. Ceder sería arriesgarse a perder su propia esencia. Él podría volar para siempre como un pájaro, sin acordarse de lo que una vez había sido. Mientras pensaba en eso, Kaltar notó algo mal en la naturaleza del mundo, posiblemente el motivo de preocupación de las voces. Había algo que no debería estar. Se viró en la dirección que creyó correcta, cada vez más ansioso a medida que se acercaba. Y justo en la parte más profunda de la cordillera, el chamán descubrió la fuente de su ansiedad. Su mente entrenada supo que estaba viendo un concepto, no algo real. Para Kaltar parecía un remolino de agua, pero uno que tragaba y escupía simultáneamente. Pero lo que emergía o se sumergía en las profundidades eran días y noches, meses y años. El remolino parecía estar devorando y escupiendo el tiempo mismo. La idea fue tan impactante para el chamán que no se dio cuenta que el remolino ahora pretendía también tragárselo. Inmediatamente, Kaltar se esforzó por liberarse. Él agitó sus alas, forzó sus músculos. Su mente se comunicó con su forma física, tirando duro en el enlace tenue, atando su cuerpo al alma y tratando de romper el enlace. Aún así, el remolino lo atrajo hacia adelante. En su desesperación, Kaltar pidió a los guías espirituales, rezó a ellos para que lo fortalecieran. Llegaron como él sabía que lo harían, pero al principio parecían actuar demasiado lento. El remolino llenó su campo visual, parecía a punto de engullirlo. El mundo de repente se dio la vuelta al chamán. La forma de embudo en las montañas había vuelto a casa. Jadeando, Kaltar despertó. Exhausto más allá de sus años, que apenas se mantenía de caer a las brasas del fuego, las voces que constantemente murmuraban habían desaparecido. El orco se quedó sentado en el suelo de su choza, tratando de tranquilizarse a sí mismo. Que, sí, ahora existía en el mundo de los mortales. Los guías espirituales lo habían salvado, aunque justo a tiempo. Pero con esta tranquilidad feliz llegó el recuerdo de lo que había visto en su visión, y lo que significaba. Debo decirle a Thrall. Murmuró, obligando a las piernas cansadas por la edad a pararse. Debo decirle rápido, pues si no perderemos nuestro hogar, nuestro mundo, de nuevo. Capítulo 2. Un presagio maligno, decidió Ronin, mientras sus vívidos ojos verdes miraban los resultados de la adivinación. Cualquier hechicero lo reconocería como tal. ¿Estás seguro? Virisa gritó desde la otra habitación. ¿Has confirmado tu lectura? El mago pelirrojo asintió, y luego hizo una mueca cuando se dio cuenta de que, por supuesto, la elfa no podía verlo. Tendría que decírselo cara a cara. Ella se merecía eso. Rogaba que ella fuera fuerte. Vestido con pantalones y chaqueta azul oscuro, ambos con adornos de oro, Ronin parecía más un político que un mago en estos días, pero es que en los últimos años le habían exigido tanta diplomacia como magia. La diplomacia nunca había sido fácil para él, ya que prefería lanzarse a la carga contra los problemas. Con su espesa melena y su barba corta, tenía una apariencia leonina, a juego con su temperamento cuando se veía obligado a conversar con embajadores mimados y arrogantes. Su nariz, rota hace mucho tiempo, y nunca, por elección propia curada correctamente, añadía más a su reputación de persona volátil. Ronin, ¿hay algo que no me hayas dicho? No podía dejarla en espera. Ella tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Ya voy, Berisa. Dejando a un lado sus instrumentos de adivinación, Ronin respiró profundamente y fue a reunirse con la elfa. Sin embargo, al cruzar la entrada, se detuvo. Ronin podía ver una perfecta y hermosa cara ovalada sobre la que se había colocado ingeniosamente dos ojos seductores con forma de almendra de azul puro. Una pequeña nariz respingona y una boca tentadora aparentemente siempre a medio camino de una sonrisa. Enmarcando el rostro había una lustrosa cabellera plateada que, si ella hubiera estado en pie, le habría llegado hasta casi el final de la espalda. Podía haber pasado por una humana si no fuera por las largas y afiladas orejas que sobresalían de su pelo, orejas puntiagudas marcando su raza. ¿Y bien? Preguntó ella con paciencia. Son gemelos. Su rostro se iluminó, volviéndose más perfecta ante sus ojos. Gemelos. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! Estaba tan segura. Ella ajustó su posición en la cama de madera. La delgada pero curvada elfa forestal ahora estaba embarazada de varios meses. Había dejado la coraza y la armadura de cuero. Ahora llevaba un vestido de plata que no podía ocultar del todo el nacimiento inminente.
Deberían haberlo imaginado por la rapidez con la que había crecido el vientre, pero Ronin se había empeñado en negarlo. Habían estado casados solo unos meses cuando ella había descubierto su condición. Ambos estaban preocupados, pues, ya que no solo su matrimonio había sido una rareza en los anales de la historia, sino que nadie había registrado con éxito un nacimiento humano-elfo. Y ahora no se esperaba un niño, sino dos. No creo que lo entiendas, Berisa. ¡Gemelos! ¡Los gemelos de un humano y una elfa! Pero su rostro seguía muy radiante y con asombro. Los elfos rara vez dan a luz, y muy rara vez dan a luz a gemelos, mi amor. Ellos estarán destinados a grandes cosas. Ronin no pudo ocultar su expresión agria. Lo sé, eso es lo que me preocupa. Él y Berisa habían vivido a través de su propia parte grandes cosas. Se habían unido al azar para penetrar en el bastión orco Green Battle durante los últimos días de la guerra contra la Horda, donde habían enfrentado no solo a los orcos, sino a dragones, goblins, trolls y mucho más. Después habían viajado de reino en reino, convirtiéndose en embajadores, cuya misión era recordar a la alianza la importancia de permanecer unida. Eso no había significado, sin embargo, que no habían arriesgado sus vidas durante ese tiempo, ya que la paz que siguió a la guerra había sido inestable. Entonces, sin previo aviso, había llegado la Legión Ardiente. En ese momento, lo que había comenzado como una sociedad de dos agentes cautelosos se había convertido en la unión de dos almas dispares. En la guerra contra los demonios asesinos, el mago y la forestal habían luchado tanto el uno por el otro, así como por sus tierras. Más de una vez habían pensado que el otro había muerto, y el dolor que habían sentido les había resultado insoportable. Tal vez el dolor de perder a su pareja parecía empeorar a causa de todos sus otros seres queridos que ya habían perecido, tanto en Dalaras como en Cuéltalas, habían sido arrastrados por el azote. Miles de masacrados por las abominaciones en descomposición que servían bajo el manto del rey exánime, quien a su vez servía a la causa de la legión. Pueblos enteros perecieron horriblemente, y la cuestión se agravaba por el hecho de que muchas de las víctimas pronto se levantaban entre los muertos, ahora formando partes de las filas del azote. Lo poco que quedaba de la familia de Ronin había muerto a principios de la guerra. Su madre había muerto hace mucho tiempo, pero su padre, su hermano y sus dos primos habían sido asesinados en la caída de la ciudad de Adorhad. Afortunadamente, los defensores en su desesperación y ya sin esperanzas de rescate habían puesto la ciudad en llamas y así la plaga no podría levantar a los guerreros caídos en batalla. No había visto a ninguno de ellos, ni siquiera a su padre, desde que entró en las filas de la magia, pero Ronin había descubierto un vacío en su corazón cuando le llegó la noticia. El distanciamiento entre él y los suyos, causados en gran parte debido a su vocación elegida, había desaparecido en ese instante. Todo lo que le importó entonces fue que se había convertido en el último de su familia. Estaba solo. Solo hasta que se dio cuenta de que los sentimientos que había desarrollado por la valiente elfa forestal a su lado fueron recíprocos. Ustedes los magos siempre ven el pesimismo. Pensé que solo mi propia gente era tan pesimista. Mi amor, este será un nacimiento feliz, una pareja de niños felices. Nosotros lo haremos así. Él sabía que ella tenía razón. Tampoco haría nada que arriesgase a los pequeños. Cuando los dos se habían dado cuenta de su estado, dejaron sus esfuerzos para ayudar a reconstruir la destrozada alianza y se instalaron en una de las regiones más pacíficas de Azeroth, lo suficientemente cerca del Dalaran destrozado, pero no demasiado cerca. Vivían en una casa modesta, pero no del todo humilde, y la gente de la ciudad cercana los respetaban. Su confianza y su esperanza aún le asombraban, teniendo en cuenta de sus propias pérdidas. Si Ronin había sentido un agujero en su corazón después de perder la familia que apenas había conocido, Berisa seguramente había sentido un enorme abismo dentro de ella. Cuéltalas, más protegido y sin duda más seguro incluso que el Dalaran gobernado y protegido por la magia, había sido completamente devastado. Fortalezas elfas intactas durante siglos habían caído en cuestión de días. Su pueblo, una vez orgulloso, se había unido a la plaga tan fácilmente como los simples humanos. Entre estos últimos había varios del propio clan de Berisa, y unos cuantos de su misma familia. De su abuelo había oído hablar de su desesperada batalla para matar el macabro cadáver de su propio hijo, su tío. De él, también había oído que su hermano menor había sido destrozado por una turba hambrienta de muertos vivientes dirigidas por su propio hermano mayor, quien más tarde había sido incendiado y destruido junto con el resto de la plaga por los defensores supervivientes. ¿Qué había pasado con sus padres? Hasta ahora nadie sabía, pero a ellos también se les presumía muertos. Y lo que Ronin no le había dicho, y nunca podría atreverse a decirle, era de los monstruosos rumores que había oído acerca de una de las dos hermanas de Berisa, Silvanas. La otra hermana de Berisa, la gran Aleria, había sido una heroína durante la Segunda Guerra, pero Silvanas, aquella a quien la esposa de Ronin había tratado de emular durante toda su vida, había,
como general de las forestales dirigido la batalla contra el traidor Artas, príncipe de Lordaeron, quien una vez fue la esperanza de su tierra, ahora sirviente de la legión y el azote. Había devastado su propio reino y luego llevado la horda de muertos vivientes en contra de la capital de los elfos de Lunargenta. Sylvanas había bloqueado su camino en cada momento, y por un tiempo parecía que ella realmente lo derrotaría. Pero cuando los muertos vivientes, las gárgolas siniestras y las abominaciones horribles habían fracasado, la nigromancia oscura concedida por el noble traidor había tenido éxito. Tal vez cuando nazcan voy a estar mejor. Probablemente solo sea el nerviosismo. Además, no estamos solos en todo esto. Halia ayuda mucho. Halia era una mujer mayor, con mucha experiencia, que había dado a luz a 6 niños y fue matrona varias veces. Ronin había estado seguro de que la humana podría ser recelosa al tratar a una elfa, sin contar una elfa con un hechicero humano de marido. Pero Halia había echado un vistazo a Berisa y su instinto maternal se había hecho cargo. Incluso, aunque Ronin le pagó bien por su tiempo, sinceramente pensaba que la mujer del pueblo lo habría hecho voluntariamente. En cualquier caso, ya que se había encariñado mucho con su esposa. Supongo que tienes razón, comenzó. Acabo de estar... Una voz profunda y familiar de repente llenó su cabeza. Una voz que no podía traer buenas noticias. Ronin, necesito de tu ayuda. ¿Krasos? Exclamó el mago. Berisa se sentó. Con todo su buen ánimo evaporado dijo. ¿Krasus? ¿Qué pasa con él? Ambos conocían al maestro hechicero, miembro del Kirin Tor. Krasus había sido el instrumental para unirlos. También había sido el único que no les había dicho toda la verdad sobre los asuntos de la época, sobre todo en lo que le concernía a él mismo. Solo a través de circunstancias terribles fue que habían descubierto que era el dragón Corialstras. Es Krasus, fue todo lo que Ronin podía decir en ese momento. Ronin, necesito la ayuda de ambos. No voy a ayudarte, respondió el mago al instante. Ya he hecho mi parte. Sabes que no puedo dejarla ahora. ¿Qué quiere? Exigió Berisa. Al igual que el mago, ella sabía que Krasus solo se pondría en contacto con ellos si había surgido algún terrible problema. No importa, tendrá que encontrar a alguien más. Antes de que me rechaces, te voy a enseñar, declaró la voz. Déjame que se los muestre a ambos. Antes de que Ronin pudiera protestar, las imágenes llenaron su cabeza. Revivió el asombro de Krasus al ser contactado por el Señor del Tiempo. Experimentó la descarga del dragón mago cuando la desesperación de la imagen se hizo evidente. Krasus enseñó todo lo que vio. El hechicero y su esposa ahora lo compartían también. Por último, Krasus los abrumó con una sola imagen de un lugar que creía era la fuente de la incomodidad de Nosdormu, una helada y prohibida cadena de montañas afiladas en Kalimdor. La visión entera duró solo unos segundos, pero dejó a Ronin agotado. Oyó un grito en la cama. Volviendo, el hechicero encontró a Berisa dejándose caer sobre las almohadas. Se dirigió a ella, pero ella hizo un gesto para que él hiciera caso omiso a la incumbencia. Estoy bien. Simplemente, sin aliento. Dame un momento. Por ella, Ronin daría la eternidad. Pero por otro no tenía ni un segundo de conceder. Por medio de la invocación de la imagen de Krasus en la cabeza, el hechicero respondió. ¡Lleva tus misiones a otra persona! ¡Mis días de eso han acabado! ¡Tengo cosas mucho más importantes en juego! Krasus no le dijo nada a Ronin, y se preguntó si su respuesta había enviado a su antiguo compañero en busca de otro peón. Él respetaba a Krasus, incluso le caía bien, pero en ese momento para Ronin, el dragón ya no existía. Solo su familia le preocupaba ahora. Pero para su sorpresa, la que esperaba que estuviera más a su lado, en vez de eso, murmuró. Vas a tener que ir de inmediato. Se quedó mirando a Berisa. ¡Yo no voy a ninguna parte! Ella se enderezó de nuevo. Pero es necesario hacerlo. Ya viste lo que yo vi. Él no te convoca para una tarea cualquiera. Krasus está muy preocupado. Lo que más me preocupa es lo que le esté asustando. Pero no puedo dejarte ahora. Ronin cayó de rodillas a su lado. No te dejaré. Ni a ellos. Un indicio de su pasado de forestal se extendió por el rostro de Berisa. Entrecerrando los ojos amenazadoramente contra la fuerza misteriosa que los obligaba a separarse, ella respondió. Y lo último que yo desearía sería empujarte al peligro. Yo no deseo sacrificar al padre de mis hijos. Pero lo que hemos visto son indicios de una terrible amenaza para el mundo en el que ellos nacerán. Por esa sola razón tiene sentido ir. Si yo no estuviera en esa condición, estaría a tu lado, ¿sabes eso? Por supuesto que sí. Me digo a mí misma que Krasus es fuerte, incluso más fuerte aún que Corialstras. Digo que te dejo ir solo porque tú y él estarán juntos y a salvo. Sabes que él no te lo pediría si supiera que no puedes. Eso era verdad.
Los dragones respetaban algunas criaturas mortales. Que Krasus, en cualquiera de las formas, apareciera ante él en busca de ayuda, fue muy importante, y como un aliado del dragón, Ronin estaría mejor protegido que nadie. ¿Qué podría salir mal? Derrotado, Ronin asintió. Muy bien, voy a ir. ¿Puedes manejar los asuntos hasta que llegue Halia? Con mi arco he disparado a orcos y muertos en un centenar de metros. He luchado contra los trolls, demonios y más. Casi he viajado a lo largo y ancho de Azeroth. Sí, mi amor. Creo que puedo manejar la situación hasta que llegue Yalia. Entonces se inclinó y la besó. Entonces será mejor dejarte. Krasus debe saber que estoy yendo, sobre todo para un dragón que es un tanto impaciente. Él ha tomado el peso del mundo sobre tus hombros, Ronin. Eso no dejó al hechicero muy contento. Un dragón sin edad era mucho más capaz de hacerle frente a las crisis terribles que un simple hechicero mortal a punto de ser padre. Una imagen del dragón mago se apareció. Ronin se acercó a su antiguo mentor. De acuerdo, Krasus. Yo te ayudaré. ¿En dónde debemos encontrar? La oscuridad envolvió al hechicero. A lo lejos oyó la voz débil de Virisa llamándolo por su nombre. Una sensación de vértigo amenazó a Ronin. Sus botas resonaron de pronto en la dura roca. Cada hueso de su cuerpo se estremeció por el impacto y apenas pudo mantenerse en sus piernas evitando que se le aflojaran. Ronin estaba en una cueva enorme, excavada por algo más que los simples caprichos de la naturaleza. El techo era casi un óvalo perfecto, y las paredes habían sido alisadas a fuego. Una iluminación tenue sin fuente discernible le permitió ver la solitaria figura con túnica que le esperaba en el centro. Así que, dijo Ronin, supongo que nos encontraremos aquí. Krasus extendió una larga mano enguantada señalando hacia la izquierda. Hay un paquete que contiene las raciones y agua para ti. Tómalo y sígueme. Apenas tuve tiempo de decirle adiós a mi esposa. Gruñó Ronin mientras recogía el paquete de cuero grande y lo ataba sobre sus hombros. Lo siento mucho, le respondió el dragón mago, caminando ya por delante. He tomado medidas para velar por ella y que no necesite ayuda. Ella va a estar bien, mientras nosotros nos vayamos. Escuchar a Krasus por tan solo unos segundos le recordó a Ronin la frecuencia con la que la antigua figura hacía suposiciones sobre él sin siquiera esperar las decisiones del joven mago. Krasus ya había tomado el asunto del acuerdo de Ronin como resuelto. Siguió la alta y estrecha figura hasta la boca de la gran cueva. Krasus había trasladado su guarida después de la guerra con los orcos y no era la que Ronin había conocido. Pero exactamente donde se había trasladado era otra cuestión. Ahora el humano vio que la caverna daba a un conjunto familiar de montaña, y no del todo tan lejos de su propia casa. A diferencia de sus contrapartes en Kalindor, estas montañas tenían una belleza majestuosa, no una sensación de temor. Somos casi vecinos, contestó secamente. Una coincidencia. Pero eso hizo posible tenerte aquí. Si te hubiera traído desde la guarida de mi reina, el conjuro hubiera sido más agotador, y tengo la intención de retener todas mis fuerzas. El tono con el que hablaba drenaba a Ronin toda animosidad. Nunca había oído esa preocupación de Krasus. ¿Y hablaste de Nosdormu, el aspecto del tiempo? ¿Has logrado ponerte en contacto con él de nuevo? No. Y por eso es que debemos tomar todas las precauciones posibles. De hecho, no hay que usar la magia para transportarnos a la ubicación. Vamos a tener que volar. Pero si no usamos magia, ¿cómo podremos volar? Krasus abrió los brazos, y mientras lo hacía, se transformaban, convirtiéndose en escamas y garras. Su cuerpo se hizo más ancho y creció rápidamente, formando alas de cuero. El estrecho rostro de Krasus, estirado, se retorció convirtiéndose en reptil. Por supuesto, murmuró Ronin. ¡Qué tonto soy! Corial tras el dragón, miró abajo a su pequeño compañero. Sube, tenemos que apurarnos. El mago obedeció de mala gana e intentó recordar de tiempos pasados la mejor forma de sentarse. Deslizó sus pies por debajo de las escamas carmesí. A continuación, se agazapó tras el serpentino cuello del dragón. Sus dedos se aferraron a otra escama. Aunque Ronin entendía que Corialstras haría todo lo posible para impedir que su carga se resbale, el humano no quería correr el riesgo. Uno nunca sabía lo que incluso un dragón podía encontrar en el cielo. Las grandes alas reticuladas se agitaron una vez, 2 veces, y de repente levantaron al dragón y a su jinete al cielo. Con cada latido, la distancia se acortaba. Corialtras voló sin esfuerzo a lo largo del cielo, y Ronin podía sentir la sangre de la raza gigante. A pesar de que pasó gran parte de su tiempo en la forma de Krasus, el dragón se sintió como en casa en el aire. El aire frío asaltó la cabeza de Ronin, por lo que el hechicero deseó que al menos hubiera tenido la oportunidad de ponerse su túnica y la capa de viaje. Y de repente apareció. Ahora tenía una capucha.
Mirando hacia abajo, Ronin encontró que efectivamente llevaba el oscuro manto de viaje azul y una túnica sobre la camisa y los pantalones. Sin siquiera decir una palabra, su compañero había transformado su ropa en algo más adecuado. Con la capucha echada sobre la cabeza, Ronin contemplaba lo que le esperaba. ¿Qué podría angustiar tanto al Señor del Tiempo? La amenaza sonaba un tanto inmediata y catastrófica, y seguramente mucho más de la que un mago mortal podía manejar. Sin embargo, Corialtras había recurrido a él. Ronin esperaba demostrar que era capaz, no solo por el bien del dragón, sino también por las vidas de la creciente familia del hechicero. Por imposible que pareciera, en algún lugar del trayecto Ronin se quedó dormido. A pesar de eso, aún así no se cayó de su asiento a una muerte segura. Corialtras sin duda tuvo algo que ver con eso. A pesar de todas las apariencias, el dragón parecía estar volado despreocupadamente. El sol casi se había puesto. Ronin estaba a punto de preguntarle a su compañero si tenía la intención de volar a través de la noche, cuando Corialtras comenzó a descender. Mirando hacia abajo, el hechicero en primera avistó solo agua, sin duda el mare magnum. No recordaba que los dragones rojos fueran muy acuáticos. ¿Corialtras tendría la intención de aterrizar como un pato en el agua? Un momento después, su pregunta fue respondida, cuando una roca apareció en la distancia. No era una roca, pero sí una isla casi totalmente desprovista de vegetación. Un sentimiento de temor se apoderó de Ronin, que había sentido antes al cruzar el mar hacia la tierra de Cash Modan. Entonces, había estado con los enanos jinetes de grifos, y la isla que habían sobrevolado era Tol Barad, un lugar maldito invadido desde el principio por los orcos. Los habitantes de la isla habían sido sacrificados, su hogar devastado, y los sentidos del mago altamente sintonizados habían sentido sus espíritus clamando por venganza. Ahora, experimentó de nuevo el mismo tipo de terribles gritos lastimeros. Ronin gritó al dragón, pero o el viento barrió con su voz o Corialtras optó por no oírle. Las alas de cuero se ajustaron, lo que frenó su descenso en un suave planeo. Ellos se detuvieron sobre un promontorio desde que se dominaba una serie de las sombras estructuras en ruinas, demasiado pequeña para una ciudad. Suponían que había sido alguna vez una fortaleza, o quizá una finca amurallada. En cualquier caso, los edificios proyectaban una imagen siniestra que solo reforzó las preocupaciones del hechicero. ¿Cuándo volveremos a emprender el camino?, le preguntó a Corialtras, todavía con la esperanza de que el dragón solo aterrizara para descansar un momento antes de continuar a Kalimdor. No hasta el amanecer. Tenemos que pasar cerca de la vorágine para llegar a Kalimdor. Y vamos a necesitar nuestro ingenio completo y nuestra fuerza para esto. Esta es la única isla que he visto en mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Desconozco esa. Corialtras se estableció, permitiendo a Ronin desmontar. El hechicero se acercó lo suficiente para echar un último vistazo a las ruinas antes de que la oscuridad las envolviera. Algo trágico sucedió aquí, Comentó Corialtras de repente. ¿Lo sientes también?, preguntó el hechicero. Sí, pero es algo que no puedo decir. Sin embargo, deberíamos estar seguros aquí, pues no tengo ninguna intención de transformarme. Ronin se consoló un poco, pero aún así decidió permanecer lo más cerca del dragón como sea posible. A pesar de su reputación de temerario, el hechicero no era tonto. Nadie podría seducirlo para ir abajo en las ruinas. Su compañero gigantesco fue casi de inmediato a dormir, dejándolo solo. Ronin, contemplando el cielo de la noche, la imagen de Bereza llenó sus pensamientos. Los gemelos llegarían muy pronto, y esperaba no perderse la llegada debido a este viaje. El nacimiento era en sí mismo una magia, una que Ronin nunca lograría dominar. Pensar en su familia alivió las tensiones del mago y antes de darse cuenta, se sumió en el sueño. Allí, Bereza y los gemelos, aún sin nacer, continuaron haciéndole una compañía amorosa a pesar de que los niños aún no se definían como hombre o mujer. Bereza se desvaneció en un segundo plano, dejando a Ronin con los gemelos. Ellos lo llamaron, le rogaron para llegar a ellos. En su sueño, Ronin empezó a correr en un campo y los niños cada vez más distantes en el horizonte. Lo que comenzó como un juego se convirtió en una cacería. Las llamadas anteriormente felices se volvieron temerosas. Los hijos de Ronin lo necesitaban, pero primero tendría que encontrarlos, y rápidamente. ¡Papá! ¡Papá! Vino la voz. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mago se abrió paso entre una maraña de ramas que solo parecía enredarse más cuando empujaba. Por fin se rompieron, solo para descubrir un castillo imponente. Y desde arriba los niños volvieron a llamarlo. Vio sus formas distantes al llegar a él. Ronin lanzó un hechizo para hacer que se levante en el aire, pero mientras lo hacía, el castillo creció hasta igualar sus esfuerzos. Frustrado, se obligó a volar más rápido. ¡Papá! ¡Papá! Llamaban las voces, ahora un poco distorsionadas por el viento. Por fin se acercó a la ventana de la torre.
donde los dos esperaban. Sus brazos se extendieron tratando de reducir la distancia entre Ronin y ellos. Sus dedos llegaron a los pocos escasos centímetros de los suyos. Y de repente, una forma de enorme silueta embistió el castillo. Lo sacudió hasta los cimientos y envió a Ronin y a sus dos hijos contra el suelo. Ronin trató desesperadamente de salvarlos, pero una mano curtida y monstruosa lo cogió y lo apartó. ¡Despierta! ¡Despierta! La cabeza del mago retumbaba. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas. Se soltó de la mano y una vez más cayó al vacío. ¡Ronin! ¡Donde quiera que estés! ¡Despierta! Debajo de él, dos formas oscuras se apresuraron a atraparlo. Sus hijos, ahora tratando de salvar su vida. Ronin sonrió a la pareja y devolvieron la sonrisa. Devolvieron la sonrisa con dientes afilados y crueles. Y justo a tiempo, Ronin despertó. En lugar de caer, estaba de espaldas. Las estrellas del cielo que lo rodeaban ahora eran el techo de las ruinas de un edificio. El olor a humedad y a decadencia asaltó sus fosas nasales y un silbido terrible acosó sus oídos. Levantó la cabeza y miró con cara de haber tenido una pesadilla. Si alguien hubiera tomado un cráneo humano, lo hubiera sumergido en cera fundida, y hubiera dejado fluir esa cera, aquello se habría acercado a describir la visión desgarradora a la que Ronin se estaba enfrentando. Se añadía a aquello una boca llena de dientes afilados con agujas, y unos orbes rojos sin vida que miraban hambrientos al mago, el cuadro de horror infernal quedaba completo. Avanzaba hacia él, con piernas demasiado largas, y extendió unos brazos huesudos que terminaban en 3 dedos largos y curvos que se clavaron en la ya maltrecha piedra. Sobre su macabra forma vestía lo que alguna vez fueron una lujosa casaca y pantalones. Era tan delgado que al principio Ronin creyó que no tenía carne en absoluto, pero luego se dio cuenta de que una capa casi transparente de piel cubría las costillas y otras áreas visibles. El hechicero se paró de nuevo, pero el monstruo lo agarró de su pie. La boca incrustada de baba se abrió, pero en lugar de un chillido o un alarido, salió una voz infantil. ¡Papá! La misma voz en el sueño de Ronin. Se estremeció al oír el ruido que venía del necrófago, pero al mismo tiempo, el grito envió un impulso a través de él. Una vez más se sentía como si sus propios hijos lo llamaban. Algo imposible. Un rugido estremecedor de pronto llenó el edificio en ruina. Y desechó cualquier tentación de lanzarse a las garras mortales del demonio. Ronin señaló a la criatura murmurando. Un anillo de fuego estalló a su alrededor. Ahora el monstruo pálido chilló. Se subió hasta sus extremidades desgarbadas, tratando de pasar por encima de las llamas. ¡Ronin! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡En el lugar sin techo! Mientras el mago respondía, la criatura demacrada de un salto pasó a través del fuego. Las llamas cubrían su cuerpo en media docena de lugares. Abrió sus fauces mucho más de lo que debería haber sido posible, lo suficientemente amplia para abarcar la cabeza de Ronin. Antes de que el mago pudiera lanzar otro hechizo, una enorme sombra borró las estrellas y una gran pata cogió a la bestia horrible. Con otro grito, el horror todavía ardiente voló por la habitación, chocando contra la pared con tal fuerza que las piedras se derrumbaron a su alrededor. Un aliento de fuego del dragón terminó el hechizo que Ronin había comenzado. El hedor había abrumado al hechicero. Sosteniendo una manga sobre la nariz y la boca, vio cómo Corialtras aterrizaba. ¿Qué era esa cosa?, Ronin logró decir con voz entrecortada. Incluso en la oscuridad podía sentir el disgusto del dragón. Creo que alguna vez vivió en esta casa. Ronin miró la silueta carbonizada. ¿Esto alguna vez fue humano? ¿Cómo puede ser posible? Ya has visto los horrores desatados por el azote durante la lucha contra la Legión Ardiente. No tienes que preguntar. ¿Esto fue obra de la Legión Ardiente? Corialtras exhaló. Estaba claro que estuvo tan perturbado como Ronin por este encuentro. No. Esto es mucho mayor y mucho más nefasto que un acto que el rey exánime haya perpetrado. Corialtras. Esa cosa entró en mis sueños. Los manipulaba. Sí. Los otros trataron de hacer lo mismo conmigo. ¿Otros? Ronin miró a su alrededor. Otro hechizo ya estaba formado en sus labios. Estaba seguro de que en las ruinas abundaban estos monstruos. Estamos a salvo. Por ahora. Muchos son ahora menos de lo que quedó de este reciente necrófago, y el resto se dispersa en cada grieta y brecha de estas ruinas. Creo que hay catacumbas debajo, y que duermen allí cuando no cazan a sus víctimas. ¡No podemos quedarnos aquí! No, no podemos.
Debemos continuar nuestro camino hacia Kalimdor. Se dejó caer de manera que Ronin pudiera subir a bordo. Entonces, inmediatamente batió sus alas y juntos se elevaron en el cielo oscuro. Cuando hayamos tenido éxito con nuestra misión, volveré aquí y pondré fin a esta abominación. Ya hay demasiadas abominaciones en este mundo. Ronin no le respondió. En lugar de eso tomó una última mirada hacia abajo. Podría haber sido un truco de los ojos, pero pensó que había visto más de los necrófagos ahora que el dragón se había ido. De hecho, parecía que se reunieron por docenas, todos ellos mirando con ansias al hechicero. Ronin apartó la mirada, realmente feliz de estar viajando hacia Kalimdor. Sin duda, después de una noche como esta, lo que aguardaba a la pareja no podía ser peor. Seguramente. Bueno, muchachos, esos fueron los 2 primeros capítulos del primer libro de Warcraft, El Pozo de la Eternidad. Recuerden, no olviden, si quieren estar al tanto de lo que continúa con la historia, lo que continúa con el libro hasta que lo acabemos, pues entonces no olviden darle a me gusta y no olviden darle al botón de suscribirse, porque vamos a seguir subiendo este contenido hasta que terminemos toda esta primera parte, que son 3 libros. Primero, El Pozo de la Eternidad, El Alma Demoníaca y El Cataclismo, que es básicamente pues la historia que da inicio a lo que viene siendo el lore de World of Warcraft. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita los escucho en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención hasta ahora y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.